Bueno, a ver, ahí está, y le vamos a incorporar ya a Jacqueline. Ahí está, ahí está. Buenas noches, Jacqueline, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, aquí estamos en tiempo político, ¿no? Y ahora que ya se largó. ¿eh? Así es, así es, ya Tienes estamos con el cronómetro encima. una preguntita así como para arrancar, así ya, viste, al hueso. ¿Qué te pareció la foto que recién vi de Ajá. los gobernadores con el presidente? Y entre Lo- ellos el gobernador Valdés. la verdad es que me pasaron recién la foto, no pude hacer muchos análisis, me parece bastante hipócrita. Mencionaba recién hace unos minutos nada más, hoy todo el mundo sale a gritar viva la libertad carajo, hoy todos son liberales, libertarios, y en realidad todos sabemos que están ahí solamente por la foto. Todos sabemos además que Valdés viene hace rato tratando de acercarse a lo que es el gobierno nacional, aparentemente hasta ahora sin éxito, pero bueno, él sigue tratando. ¿Qué piensa una persona que es liberal, libertaria, que nace, o sea, tiene espíritu liberal, pero con Milei encuentra ese libertarismo, digamos, que es un pasito más? ¿Qué piensa Bien, con todo lo que está pasando, digamos? mira, para comenzar, y voy a resumir muchísimo para que se entienda, tanto las doctrinas liberales como libertarias tienen décadas, es más de un siglo, de hecho, 2 siglos, más de 2 siglos de desarrollo. Los liberales siempre fueron en general funcionales al Estado. Ahí es donde se marca la diferencia con lo que son los libertarios, porque los libertarios creen en la existencia mínima del Estado, a diferencia de los liberales que pretenden que el Estado, de cierta manera, más allá de las políticas liberales, se meta dentro de la vida de todos los ciudadanos de manera transversal en todos los ámbitos. Los libertarios no, los libertarios dicen el Estado se tiene que ocupar como mínimo, de manera idónea, totalmente idónea y capacitada, de salud, de seguridad y demás, pero nociones básicas, nada más. Ahora, me preguntás qué es lo que piensa un libertario, porque me considero un poco más libertaria que liberal, acerca de todo esto. Vuelvo a usar la misma palabra, es una hipocresía extrema, porque hay un montón de actores que están tratando, como bien decíamos recién, de acercarse a las ideas liberales libertarias, pero vos no podés de un día para el otro decir, hoy me levanté liberal, hoy me levanté libertario, como bien terminamos de aclarar recién, que esto viene desde hace siglos, el estudio de la doctrina y demás. ¿Qué sucede? Vos podés decir, listo, apoyo las ideas de la libertad, pero si vos no tenés un estudio en base a lo cual vos direccionar ciertas acciones para después implementarlas. Si vos no sabés realmente a qué te referís cuando estás hablando de las ideas de la libertad, cuando no sabés hacer esta diferencia entre la necesidad o no del Estado, entre un liberal y un libertario, eso después cae, el discurso cae, porque vos decís, apoyo y defiendo las ideas de la libertad, pero eso hay que implementarlo a través de acciones concretas. Una persona que no sepa fielmente de qué se trata esto, después no puede ni siquiera hacer propuestas que vayan acorde a esta doctrina de pensamiento. Y peor aún, no es que no pueden hacer propuestas, bueno, se junta un grupo, desarrollan una propuesta liberal, libertaria, la presenta. ¿Cómo la defendés? Si vos directamente ni siquiera creés o no tenés conocimiento acerca de lo que estás hablando. Entonces, podríamos decir que las ideas liberales libertarias, hoy justamente con la llegada de Milei a la presidencia y un montón de cosas, están como de moda, ¿no es cierto? Pero no es solamente decir de la boca para afuera, hay que poder defenderlas con hechos y con criterio. Y para eso, si bien comenzamos hace bastante ya con el tema de la batalla cultural, este es un camino que recién comienza, queda mucho por delante y sobre todo estas personas, porque hay gente que genuinamente cree que apoya las ideas, está perfecto, bienvenido sea, pero el libertarismo va acompañado de mucho estudio, de mucha formación, porque es un cambio totalmente disruptivo, desde lo que era la política antes y lo que es la política libertaria. Son cosas totalmente diferentes. Fíjate que la política clásica apoya al 100% la existencia de un Estado entrometido en la vida de los ciudadanos.
El libertarismo es lo opuesto. Sacamos el Estado no tiene que ocuparse de eso, el Estado no tiene que decir cómo tengo que educar a mis hijos, el Estado no tiene que por qué meterse y decir en qué debo gastar yo mi dinero que he ganado con el fruto de mi trabajo. Entonces, es justamente ahí donde necesitamos tomar conciencia del cambio cultural que implica la llegada al libertarismo. En ese papel, la llegada de Milei, con sus formas y todas esas cuestiones, ¿cómo ves eso en cuanto a lo que vos ya pensabas? Porque muchos pensábamos, veníamos de origen liberal y una serie de cuestiones, pero con la irrupción, como dijiste al principio, ¿no? Conocíamos un liberalismo muy asociado al Estado, digamos. Cuando aparece Alzogaray allá en la época de Menem, que colaboró, digamos, con ese viento liberal que le puso Menem en su momento, que destaca Milei, empezamos a ver algunas cosas. ¿Cómo ves vos esta situación de ahora con esta aparición y lo que significa la cantidad de gente que se están acoplando ahora que no tienen nada que ver con el liberalismo? Bien, tendríamos que saber diferenciar si cuando hablamos de esta cantidad de gente estamos hablando de oportunistas de la política o de gente que realmente tiene una somera idea acerca de las ideas de la libertad, que se ve atraída y demás. Esa gente es la que te mencionaba recién, que venga, que se acerque, pero que se forme, que aprenda a defender las ideas. Y después tenemos, como decíamos recién, los oportunistas de siempre. Los oportunistas de siempre estuvieron siempre justamente en la política, desde hace años. Fíjate que toda esta gente, estas personas que se acercan, no es que se acercaron ahora y empezaron a trabajar dentro del libertarismo o de golpe se dieron cuenta. Son personas que están hace 20, 30, 40 años en la política, que han pasado por absolutamente todos los espacios o la mayoría, y que creen, como decíamos recién, que gritando ¡viva la libertad carajo! Y sacándose una foto con Milei o con la hermana del presidente, ya son liberales libertarios. No es así. Insisto en lo mismo. Acá lo que se necesita es justamente un cambio cultural. La gente es la que tiene que aprender a valorar su decisión, su voto, su elección, porque a estas personas, los aprovechados de la política, la única forma de sacarlo o de desplazarlo es que la gente realmente tome conciencia de la responsabilidad que tiene como votante, como ciudadano, porque yo puedo tener una persona que no esté cerca del ruido de la política, va a mirar un candidato, va a mirar otro, pero no se tiene tampoco que dejar influenciar por los medios, por la publicidad, por la propaganda, porque si vamos al caso, por tema de publicidad, Valdés ha arrasado en Corrientes, pero la gente no se tiene que quedar con eso, tiene que aprender que para defender la libertad tiene que involucrarse, tiene que informarse. El voto es una cuestión prácticamente sentimental en los últimos 2 segundos, que es cuando vos ponés la boleta adentro del sobre. Pero antes de eso, la gente tiene que acostumbrarse, tenemos que acostumbrarnos a que hay que involucrarse y hacer una evaluación, no solamente de los espacios, sino también de cada uno de los candidatos. Porque ¿qué es lo que sucede ahora puntualmente con el tema de la defensa de las ideas de la libertad? Todos van, por dar un ejemplo, atrás de la Libertad Avanza, como espacio representativo de lo que es en este momento Javier Milei. Pero dentro de ese espacio que es la Libertad Avanza, se han inmiscuido un montón de actores que ya sabemos que vienen de pasar por absolutamente todos los espacios, que lo único que están haciendo es aprovechando la oportunidad. La gente tiene que involucrarse y tiene que informarse al respecto, porque la única forma de que estas personas desaparezcan, la única forma de que terminemos con la manera clásica de la política, que era los políticos como dioses que dirigen a sus súbditos, la única forma que terminemos con esto es si la gente se informa, se educa y toma la responsabilidad que tiene con compromiso al momento de la elección. Es la única manera. ¿Vos crees que el orden espontáneo va a acomodar todo eso dentro de lo que es el esquema, este esquema liberal que se viene? Es difícil, sinceramente, porque el orden espontáneo depende muchísimo de los actores, de todos los actores.
Y seamos sinceros, dentro de la política tradicional, que todavía la vivimos porque estamos ahí tratando de introducir un cambio, pero prácticamente en lo que es los manejos de la política no se ha cambiado nada o muy poquito. ¿A qué voy? Que es un camino muy largo. El orden espontáneo va a ir acomodando las cosas hacia un lado o hacia otro, dependiendo de lo que decía recién, que es justamente el involucramiento, no solo del ciudadano común, sino también de las personas que se involucren a hacer política y de los que ya están y que saben cómo son todos estos manejos. Porque uno, a ver, en derecho hay un principio que dice que todo ciudadano es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Entonces, si alguien viene a acusar a otra persona, tiene que demostrar que esa persona es culpable, tiene que hacer un esfuerzo muy grande para demostrarlo. ¿Qué pasa con la política? Nosotros asumimos que los políticos son ladrones. Lo asumimos ya, pero porque culturalmente hemos aprendido a que siempre nos fallen, a que nos roben, a que nos mientan. Entonces vos hablas, político, seguro es ladrón, seguro es corrupto. ¿Qué pasa? Hay personas un poco más nobles dentro de la política, no conozco muchas, pero existen. Entonces, en este sentido, ¿qué pasa? El político es ladrón, el político es corrupto. Bueno, el político hoy que está honestamente dentro de la política, que trabaja, que se involucra y es para hacer el bien, no para robar, tiene que hacer un esfuerzo enorme para demostrar que es inocente, o por lo menos para demostrar que no es ladrón, para demostrar que no es corrupto. Estas personas que están metidas dentro de la política tienen que salir a trabajar 3, 4, 5 veces más que un político común para demostrar que dentro de la política también se puede hacer la diferencia. ¿Se entiende? Entonces necesitamos las pocas personas que están involucradas dentro de este sistema político que ya es corrupto. Esas personas honestas tienen que demostrarlo, tienen que visibilizarlo. El ciudadano común tiene que salir a exigir por sus derechos, tiene que salir a exigir sus libertades. El correntino, en muchos aspectos, es muy cómodo en ese sentido. Entonces está esperando que le muestren, está esperando que alguien le diga qué hacer, y la verdad que ese no es el camino. Mientras que no nos involucremos todos, ciudadanos comunes, políticos honestos y demás actores, el orden espontáneo de las cosas no va a cambiar absolutamente nada. Se necesita sí o sí el involucramiento de las personas honestas. En este momento, la batalla cultural recién empezó. Yo considero que ya pasó a segundo grado. ¿Cómo lo ves vos? Primaria. Recién arrancando, te diré. Porque seamos sinceros, si vamos a analizar todo lo que es la cuestión de la batalla cultural, hay gente que está muy dedicada al tema, pero volvemos a lo mismo, todavía no se ha instruido, porque es algo que recién empieza, hace 2 o 3 años como mucho, recién se empieza a escuchar esa frase. Hasta hace 2 o 3 años atrás nadie tenía idea de lo que era. Entonces es como que recién está emergiendo aquellos actores que pueden llegar a comunicar las ideas de la libertad o el cambio del concepto de batalla cultural y demás. Ellos mismos, me incluyo, se están formando para ver de qué manera lo comunican, de qué manera llegan, porque seamos sinceros, Milei es un fenómeno que ha arrasado en cuanto a comunicación para transmitir estas ideas. Pero una sola persona no es suficiente. Además, Milei tiene las ideas muy claras, pero por supuesto que él apunta a un público general, por decir todos los argentinos. Cada una de las provincias e incluso cada una de las localidades dentro de una provincia tiene una idiosincrasia propia. Quien comunique estas ideas de la libertad o quien cuente de qué se trata la batalla cultural y demás, tiene que adaptarse a la idiosincrasia del lugar, porque si no, directamente el ciudadano ni siquiera lo escucha. Yo no puedo ir, por ejemplo, a un pueblo del interior o a un paraje del interior de Corrientes y hablar con el mismo vocabulario que habla Javier Nivel La Nación y tratar de que esas personas lo tomen de la misma manera, porque es muy probable que le cause rechazo el solo tono comunicativo. Entonces van a dejar de prestarle atención.
por eso te digo, es un camino muy largo en el cual vos me preguntás en qué instancia creo yo que estamos, y recién estamos preparando a las personas que van a empezar a comunicar estas ideas. Así que yo creo que recién estamos por largar con respecto a lo que es la batalla cultural, más que nada a nivel local. O sea que estamos ni en el jardín todavía, ni en el jardín de 4. Inscribiéndonos para ingresar al jardín. Bueno, en eso la batalla cultural, este chico Agustín Laje la viene trabajando ya hace un buen tiempo. Considero que la pandemia esa fue también un despertar para que mucha gente vea y se sienta tocada en lo más preciado que es la libertad. Y bueno, a partir de eso también, digamos que el buen discurso de Milei, las formas de él, pudo, digamos, pegar fuerte. Agustín Laje es un comunicador, pero de excelencia, formado en lo que son las ideas liberales, libertarias y demás, pero de sobremanera. Podríamos decir que es básicamente un filósofo contemporáneo con respecto a estas ideas. Sin dudas, él, Venegas Lynch, bueno, tantos otros que han comunicado hasta ahora, han hecho un trabajo extraordinario. Lo que hizo un poco Milei, considero yo, fue visibilizar esta lucha, esta formación y esta comunicación que otros actores la vienen dando ya hace rato, ¿no es cierto? Hace décadas, actores contemporáneos me refiero. Entonces, lo que hace Milei es darle visibilidad al trabajo de estas personas. Como esa visibilidad comienza a ser tanto que la gente se empieza a involucrar, ahí es donde se empiezan a renombrar justamente los nombres de Venegas Lynch, de Laje, Kaiser en Chile es un comunicador extraordinario, y a partir de ahí lo que hizo la pandemia también es un poquitito darle espacio a aquellos influencers, por separarlos nada más, no por desmerecer, que se hacen eco de estas ideas y las comunican a su manera. Y de esa forma llegan a un público más joven, a un nicho de mercado mucho particular, pero sin duda, como Laje, hay muchísimos otros exponentes que están perfectamente capacitados para exponer, pero insisto, cada uno de ellos tienen su público, digamos. Laje, Kaiser y demás son mucho más académicos, por ejemplo. Javier Milei es como un gran influencer fue en su momento, bueno, y el presidente de la Nación. Después tenemos otros influencers más pequeños, algunos por diferentes canales. Entonces es como que recién se va tejiendo también esta red, digamos, de comunicación para tratar de llegar, como te decía recién, a cada espacio en particular con un modo de comunicar específico para que sea bien recepcionado el mensaje. Mira, acá hay un mensaje, te leo por si no lo ves bien ahí. Dice, el eslogan de la batalla cultural lo ocupó siempre la izquierda y los movimientos sociales. Ahora utilizó Milei y los libertarios el eslogan de la izquierda. Atendelo vos si querés. No tengo por qué atenderlo porque me parece que es un error nada más de entendimiento. ¿Quién dijo que la izquierda, o bien, vamos a otro caso, digamos, particular, quién dice, por ejemplo, que el peronismo tiene la potestad de la palabra derecho? ¿Quién dijo que la izquierda tiene la potestad de la palabra batalla o de cultura? No existe manera. Esa es justamente una de las cosas que se cambian con la batalla cultural. La gente tiene que entender que el apropiarse de conceptos, de eslogan, de todos tenemos que ser iguales, vamos a luchar por la igualdad, el feminismo, son cosas que atrasan. Uno como ciudadano libre, que es justamente lo que defienden las ideas de la libertad, tiene derecho a expresarse y a utilizar las frases y palabras que mejor se acomoden a un discurso, porque si no estarían restringiendo nuestra posibilidad de comunicarnos. No es así. Justamente lo que hacen es apropiarse de ciertos conceptos y decir, el que usa este concepto es porque tiene ideas similares a la izquierda o es porque tiene ideas similares al comunismo, o como lo han dicho más de una vez, son ideas nazis. ¿Pero por qué? Porque utilizamos una expresión, el vocabulario, el idioma español es castellano mejor dicho, es tan rico que tenés prácticamente una palabra para cada una de las expresiones que quieras mencionar.
Ahora, un grupo, minoritario no puede venir a tomar posesión absoluta de una palabra o expresión y decir, si la usan otros es porque están de acuerdo con nosotros o nos robaron la palabra. Directamente no existe. Jacqueline, la verdad, tremendo placer charlar contigo. Vamos a seguir. Esto es apenas un inicio de conversación porque creo que la claridad de concepto que pusiste hoy hace bien a ese entendimiento del momento en que estamos viviendo y el momento que vamos a vivir. Que vamos a vivir, sí. Sí. Así es que Como decíamos está muy recién, bueno poder... ¿Sí? Recién comenzamos, entonces es necesario que las cosas, más como estas, que son disruptivas, queden claras desde el inicio. ¿Cómo amalgamar eso de todo lo que es esa batalla cultural con el hecho preciso de la política, digamos, que es tan complicado? Bien, nosotros para entender, como decíamos recién, la batalla cultural, tenemos que saber que es un concepto tan, pero tan amplio que puede llegar a abarcar muchísimos escenarios, muchísimas ramas del pensamiento, de todo. Ahora, lo que es la libertad directamente amalgamada, como vos decías recién, con la política, es más difícil de lograr aún. Por lo que mencionábamos recién, a nosotros nos han enseñado culturalmente que la política era la que tenía que decir a la gente cómo debía actuar, en qué momento, de qué forma. Nosotros con la idea de la libertad, de las libertades individuales, porque te estoy hablando de las ideas de la libertad, para el individuo, no estamos hablando a modo de nación libre, digamos, sino para cada uno de nosotros. Es muy difícil de que se llegue a comprender de buenas a primeras que uno es libre por el solo hecho de ser humano. No lo digo yo, lo dice la Declaración de los Principios de los Derechos Humanos, lo dice en la Constitución de nuestra nación, lo dice la Constitución de muchísimas, la Carta Universal de los Derechos Humanos, no me salía la expresión. No lo digo yo, o sea, el ser humano nace libre, tiene que aprender a defender esa libertad. ¿Y qué es lo que te dice la parte política? Te dice, no, vos tenés que hacerle caso al Estado, es el Estado el que te dice cómo vos tenés que actuar. Entonces, justamente, estamos en polos totalmente opuestos. Por un lado, yo soy individuo libre, elijo quién quiero que me represente en el Estado, qué quiero que el Estado haga por mí y qué no, y por el otro lado tenés el Estado que te dice, vos tenés que hacer lo que yo te digo, y encima para eso tenés que poner de tus ganancias, de tu bolsillo, para pagar, para que se haga lo que yo te estoy exigiendo que vos tenés que hacer. Entonces es una cuestión muy compleja, insisto, de esta manera nos han enseñado a nosotros culturalmente hace décadas que debíamos manejarnos. Ahora lo que hacemos es un quiebre, decir no, empezar a pensar nomás, ¿será esta la forma correcta o no? ¿Quién me dice a mí que el Estado me va a cuidar? ¿Quién me dijo a mí que el Estado tiene que decirme en qué gasto yo mi dinero? Entonces, es un cambio que comienza a partir de preguntas que se tienen que hacer cada uno y respondiéndolas de la manera más natural posible, ahí es donde vas a encontrar que hay una diferencia con las políticas de siempre, la política clásica y las ideas de la libertad. Porque vos como ser humano libre de nacimiento, de naturaleza, no podés creer que es racional que venga un ente y te diga qué es lo que tenés que donarle vos del fruto de tu trabajo para complacer a quién, a los mismos de siempre. Es hasta ilógico. Bien, Jacqueline, podemos seguir hasta Here for Eternity. Gracias por tu tiempo. Bueno, vamos a coordinar para seguir charlando de esto, porque es bien importante, ¿no? Que cuantos más hablen de esta batalla cultural, más gente puede llegar a tener herramientas de comprensión. Totalmente, esa es la idea. Cuando más se divulguen estas nociones, la gente, el ser humano es justamente un ser racional. Con solo saber que existe algo distinto que le genere la curiosidad, al menos de tratar de indagar, de formarse o de aprender, yo creo que ya está gran parte del camino avanzado. Bien, Jacqueline, muchas gracias y nos volvemos a encontrar. Buenas noches. Dale, muchas gracias. Bueno,
Ahí cerramos el programa con una expresión libertaria, ¿no? Y claramente con esta onda de la batalla cultural que hay que darla. Hay que darla porque creo que es la única manera en que el orden espontáneo puede laburar. Porque hoy, lo dijo claramente, la libertad avanza es como que está invadida, ¿sí? Por el momento, yo creo que por el momento, por los tiempos, por las necesidades políticas que también trabajan, pero yo creo que eso espontáneamente se va a ir dando y van a ir quedando los que realmente abracen las ideas de la libertad. Por lo menos así lo veo yo. Gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, dentro de 2 días, el jueves con más entrevistas y más de la batalla cultural. Chau, 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 chau. Hasta la próxima. ¿Qué pasó? ¿Le picó el tábano o qué? ¿Cómo así?